El aire en la ciudad de las murallas se sentía como un suspiro contenido, una manta pesada de resignación que cubría a sus habitantes. Las fachadas de los edificios, de un gris uniforme, se erigían como tumbas de la alegría, dispuestas en hileras perfectas que convergían en la imponente muralla de la orden, una mole de concreto que dominaba el horizonte. En este escenario de monotonía destacaba Ana, una niña de 10 años, cuyo espíritu indomable era un escándalo silencioso. No caminaba, se escabullía, no miraba, escudriñaba. Su mirada inquisitiva era una lupa sobre el tedio, captando las microfisuras de un sistema que se creía impenetrable. Ella no se conformaba con la tranquilidad forzada. En su corazón latía una insaciable sed de respuestas, un anhelo por el misterio que sentía. Estaba oculto más allá de la vista. Su abuelo solía decir que sus ojos eran como pozos de agua en el desierto, reflejando un mundo que los demás ya habían olvidado, un mundo de colores y de vida que, bajo el yugo de la orden, se había desvanecido en la memoria colectiva, ahogado en la rutina. Un día, mientras todos marchaban en silencio por la avenida de la vigilancia, sus ojos se posaron en un objeto minúsculo que rodaba por la acera. Era un trompo de madera, tallado con símbolos que parecían bailar bajo la escasa luz del sol. Este pequeño juguete, un fragmento de una época olvidada, se detuvo frente a ella y su punta apuntó con una precisión milimétrica hacia un punto en la base de la gran muralla. Un escalofrío recorrió la espalda de Ana, no de miedo, sino de una excitación profunda. Un eco de algo que su alma reconocía pero su mente no podía nombrar. En ese instante, la realidad gris se desvaneció y el mundo se redujo a la niña, el trompo y la inmensa pared que prometía seguridad, pero que a sus ojos ahora ocultaba un secreto. Se sintió como una pequeña chispa de rebeldía, como la única persona en la ciudad que se atrevía a ver lo que estaba frente a todos y que, en realidad, nadie más quería ver, y por eso ella sabía que se había dado inicio a algo que cambiaría su vida para siempre. Ella sintió la urgencia de compartir ese momento, y por eso no dejes de seguir esta historia. Comparte este video con tus amigos para que ellos también se unan a esta travesía. ¿Y tú? ¿De qué rincón del mundo nos acompañas? Déjanos tu comentario. El abuelo de Ana, un anciano con la mirada perdida en un pasado que nadie más recordaba, vivía en un pequeño apartamento que olía a polvo y recuerdos. Era un hombre roto, un náufrago de una época anterior a la orden, un tiempo que él describía en susurros como una vida de verdad, un eco doloroso en la memoria de un pueblo silenciado. La tragedia personal del abuelo se había convertido en un reflejo de la tragedia colectiva. Había perdido a su esposa, la abuela de Ana, en un accidente cerca de la muralla, un incidente que la orden había clasificado rápidamente como un riesgo de seguridad y que nunca se investigó a fondo. Para el abuelo, la muralla no era un símbolo de seguridad, sino una lápida, un monumento a la mentira que le arrebató lo que más amaba y lo dejó a la deriva en un mar de conformidad. Esta herida sin cerrar se manifestaba en su apatía, su silencio y el constante temblor de sus manos que Ana observaba con un dolor profundo. La vida de Ana, por lo tanto, era un constante contraste. Por un lado, la rigidez y el orden impecable de la ciudad de las murallas que le exigía marchar en línea, hablar en voz baja y nunca cuestionar. Por otro, la melancolía y el dolor silencioso de su abuelo, un recordatorio viviente de que la seguridad de la orden se había construido sobre la ruina de la libertad y el amor. La curiosidad de Ana no era solo infantil, era una herencia, una necesidad de entender la verdad detrás de la mentira que había consumido la vida de su abuelo. El trompo, ese objeto misterioso que había aparecido en su camino,
no era solo un juguete, era un puente hacia ese pasado perdido, una invitación a cruzar la línea que su abuela había intentado cruzar, y una promesa de redención por una verdad oculta. Durante días, Ana observó la muralla, su mirada escudriñando cada centímetro de la imponente estructura. Los guardias de la orden, con sus uniformes grises y sus rostros inexpresivos, parecían meras estatuas, y sus rutinas, una coreografía de la opresión. Ana notó una extraña discrepancia. En el punto exacto donde el trompo se había detenido, la textura de la pared cambiaba ligeramente. No era una grieta, sino una costura, una junta casi imperceptible que no coincidía con la uniformidad del resto de la construcción. Su mente infantil, tan aguda, percibió de inmediato que aquello no era un error de construcción, sino un punto débil, una puerta camuflada. La niña, impulsada por una mezcla de curiosidad y un impulso que sentía casi como un llamado, comenzó a merodear por la zona, fingiendo jugar cerca del imponente muro. Su corazón latía con fuerza, una sinfonía de miedo y valentía. Con cada visita, la voz de su abuelo resonaba en su mente, la advertencia de no aventurarse cerca de la muralla, que no era más que una trampa de mentiras y oscuridad. Sin embargo, algo dentro de ella, un fuego inextinguible, la empujaba a seguir. El trompo en su bolsillo pesaba como un amuleto, un recordatorio constante de su propósito. Una tarde, cuando la luz del sol se volvía opaca y la mayoría de los ciudadanos se retiraban a sus hogares, Ana aprovechó la soledad del lugar para acercarse. Con una mezcla de audacia y terror, deslizó sus pequeños dedos por la costura de la pared. El concreto era frío, duro, pero en el punto exacto notó un ligero movimiento. No era el crujido de la piedra, sino un chasquido metálico, un sonido que le pareció fuera de lugar en ese entorno silenciado. En ese momento, una sombra se separó de una pared lejana. No era un guardia común, era el observador silencioso, una figura enigmática y pálida, con una mirada tan fría como el concreto de la muralla. Sus movimientos eran fluidos, casi inhumanos, y se dirigía hacia Ana, pero se mantuvo a una distancia prudente, como un depredador que acecha a su presa, pero aún sin atacar. Ana, en su inocencia, no lo vio como una amenaza, sino como una interrupción. El observador, por su parte, observó con curiosidad la determinación en los ojos de la niña, preguntándose por qué esa pequeña alma parecía tan dispuesta a desafiar el orden establecido. Él, que había pasado toda su vida reprimiendo la verdad, sintió una punzada de algo parecido a la admiración por la audacia de Ana, pero rápidamente la suprimió. Con el corazón latiendo con fuerza, Ana continuó su exploración. Presionó con más fuerza en la junta de la pared. Un clic sonó, fuerte y claro en el silencio opresivo del atardecer. La sección de la pared, que parecía sólida, cedió ligeramente, revelando una rendija delgada y oscura. Ana se agachó y, en un acto de pura curiosidad, espió a través de ella. Un destello de color la golpeó con la fuerza de un rayo. No eran los tonos grises y ocres de la ciudad, eran verdes, azules, amarillos. Un aroma dulce y fresco, a tierra mojada y a flores silvestres, penetró en sus fosas nasales, un olor que nunca había sentido. Sus ojos, acostumbrados a la opresión del concreto, se abrieron de par en par. Se encontró con un mundo vibrante, lleno de árboles majestuosos, con hojas de un verde intenso, enredaderas que serpenteaban por el suelo y flores de colores tan vivos que parecían irreales.
El aire vibraba con el canto de pájaros que nunca había escuchado y el zumbido de insectos que no existían en su mundo. Al fondo, un río de aguas cristalinas corría, reflejando el cielo con un azul que parecía sacado de un sueño. Ana se sintió abrumada, una mezcla de euforia y terror. La verdad que buscaba estaba allí, al otro lado de la muralla, esperando ser descubierta. La ciudad era una jaula y esa pared una cárcel que ocultaba la libertad. La revelación no fue intelectual, sino puramente emocional. Su abuelo tenía razón, la orden había mentido, y ahora ella tenía una decisión difícil que tomar. Debía guardar el secreto para siempre, vivir en la mentira, o en un acto de valentía, arriesgar todo para que otros, como su abuelo, pudieran volver a ver. La revelación de la flora y fauna exuberante, más allá de la muralla, golpeó a Ana con una oleada de emociones. No era solo la vista. Era el olor a tierra húmeda, el sonido de las hojas al viento, el calor del sol que se filtraba entre las copas de los árboles, todo tan diferente de la realidad opresiva que ella conocía. Se sintió como una extraña en su propia piel, como si la ciudad de las murallas y su existencia en ella fueran una ilusión cuidadosamente construida. Un nudo se formó en su estómago, una mezcla de euforia y una tristeza abrumadora. La orden les había mentido, no solo sobre el origen de la ciudad, sino también sobre la verdadera naturaleza del mundo. La seguridad que les habían prometido no era más que una excusa para mantenerlos prisioneros, para robarles la libertad y la alegría que ahora veía. Por un momento consideró regresar, guardar el secreto y olvidar lo que había visto, pero el recuerdo del rostro melancólico de su abuelo, de su dolor silencioso y de la promesa que llevaba en el trompo, le impidió dar marcha atrás. Sabía que no podía traicionar a la verdad, no después de haberla encontrado. Su corazón le decía que la única salida era seguir adelante, adentrarse en ese mundo prohibido y buscar las respuestas que la orden había enterrado. Ana se deslizó a través de la rendija, el trompo en su mano, y se encontró en un mundo que parecía sacado de un libro de cuentos. Los árboles eran inmensos, con troncos retorcidos y ramas que se extendían hacia el cielo como brazos que saludaban a la libertad. Exploró con cautela, su mirada escudriñando cada detalle, cada flor, cada insecto. El aire fresco le llenó los pulmones, una sensación que nunca había experimentado. La diferencia con su ciudad era abismal, un choque de realidades que la dejaba sin aliento. De repente, el trompo en su mano vibró como si tuviera vida propia, y la guió. Caminó por un sendero cubierto de musgo, siguiendo el leve zumbido del trompo, y llegó a lo que quedaba de una antigua construcción. No era un edificio, sino una estructura cubierta por enredaderas y musgo, con muros de piedra que se desmoronaban lentamente. En una de las paredes había un mural descolorido, que mostraba a personas de una época pasada, riendo, bailando y cultivando flores. Era un retrato de una vida vibrante, una antítesis de la existencia monótona de la ciudad de las murallas. El contraste era tan brutal que Ana sintió un escalofrío. Era un grito silencioso de una civilización perdida, una advertencia de lo que sucedía cuando se abandonaba la libertad en favor de la seguridad. En el centro del lugar, lo que quedaba de una biblioteca, se levantaba un pedestal de piedra y, en él, un libro antiguo, desgarrado y manchado, yacía abierto. Las páginas estaban llenas de escritura ilegible, pero las ilustraciones eran claras. Eran dibujos de un mundo lleno de color, de una sociedad que vivía en armonía con la naturaleza, que celebraba el arte, la música y el conocimiento. Ana, con su intuición aguda, comprendió que ese mundo era el que la orden había borrado de la historia.
Se dio cuenta de que el trompo era un símbolo de esa cultura perdida, un objeto de juego que representaba la alegría, la creatividad y la libertad que habían sido arrebatadas. La orden había construido la muralla no para proteger a la gente, sino para mantenerla en la oscuridad, para controlar su conocimiento y su voluntad. La revelación le heló la sangre. El abuelo tenía razón. La muralla no era una pared, era una tumba, y la ciudad, un cementerio de almas vivas. En ese momento de absoluta claridad, Ana escuchó un crujido de hojas detrás de ella. Se giró y vio al observador silencioso, que la observaba desde las sombras con una expresión indescifrable. Su presencia era una advertencia, una afirmación de que ella había ido demasiado lejos, que había descubierto la verdad prohibida. El observador no dijo una palabra, pero su mirada era un grito. Era la personificación del miedo, del control y de la mentira que la orden había cimentado. Ana sintió un terror helado que le recorrió el cuerpo, pero al mismo tiempo una oleada de determinación se apoderó de ella. No iba a dejarse intimidar. Se había prometido a sí misma que no retrocedería. Su corazón, que antes latía con el miedo de la revelación, ahora latía con el ritmo de una batalla por la verdad. El observador, con su rostro inexpresivo, se movió con una velocidad antinatural, intentando acorralarla. Su silencio era tan intimidante como una amenaza verbal, y Ana sintió un nudo en la garganta. Su mirada se encontró con la del observador, y en sus ojos ella vio no la maldad, sino el miedo. Él, que era la personificación del control, le temía a la verdad. Temía que la inocencia y la curiosidad de una niña pudieran destruir el mundo que él había jurado proteger. El confrontamiento no fue con palabras, sino con miradas y movimientos. Ana entendió que no era un combate de fuerza bruta, sino de ideas. La verdad que ella llevaba consigo era su arma, y el observador, por su parte, intentaba sofocarla con su sola presencia. El observador extendió una mano, como si fuera a agarrarla, a obligarla a regresar, a hacerla olvidar lo que había visto, a que la curiosidad y la esperanza de una niña no fueran a más. Pero Ana no huyó. En su mano, el trompo pesaba como una piedra de la verdad, un recordatorio de que no era lo que había hecho, sino lo que todavía podía hacer, y que el pasado no se podía cambiar, pero lo que se hacía con él, sí. La niña se sintió segura, como si la verdad que había descubierto la cubriera con un manto de valentía. Ella sabía que había una verdad más allá de la mentira, y que la única forma de liberar a su abuelo y a su ciudad era a través de la esperanza y la curiosidad. El observador, con su mirada fría y vacía, se detuvo, confundido, como si no entendiera la determinación de la niña. Ana, con el trompo aún en la mano, se enfrentó al observador silencioso, no con miedo, sino con la determinación de la verdad. Ella no entendía las complejas motivaciones del régimen, pero entendía que la mentira era una forma de prisión, y que su abuelo había sido una víctima de la oscuridad que ahora ella confrontaba. En ese instante, la niña se dio cuenta de que el verdadero poder no residía en las imponentes murallas o en el control de la información, sino en la valentía de un solo individuo para desafiar el status quo. El trompo, que antes era solo un juguete, se había convertido en un símbolo de la curiosidad y la esperanza, y ahora, en sus manos, pesaba como una piedra de la verdad. El observador, con una expresión de desconcierto, se detuvo. No podía comprender cómo una niña tan pequeña y aparentemente frágil podía estar tan segura de sí misma, cómo podía enfrentar el miedo con la inocencia de una convicción inquebrantable.
El observador, que había pasado toda su vida reprimiendo la verdad, se sintió desarmado ante la simpleza y la pureza de la curiosidad de Ana, una fuerza que su sistema no había considerado. El observador silencioso, que representaba la rigidez de la Ordem, se encontró en una encrucijada. La fuerza de Ana no era física, sino moral. El observador entendió que el secreto no podía ser guardado para siempre, que la mentira se había convertido en una grieta en la propia estructura de la Orden. Su objetivo, de repente, se sintió vacío. Su vida, dedicada a la supresión de la verdad, se sintió inútil ante la presencia de una niña que la había descubierto sin ningún esfuerzo. Él, que había sido entrenado para mantener la seguridad a toda costa, se dio cuenta de que la verdad que él temía no era caótica, sino liberadora. La niña, con su valentía, había derribado la muralla interna de su propio espíritu. La lucha de Ana no era solo por ella, sino por todos, incluso por aquellos que, como el observador, habían perdido el camino. La niña representaba la esperanza de una redención, el eco de una verdad que había sido enterrada por demasiado tiempo. El enfrentamiento entre Ana y el observador no fue una batalla, sino un momento de profunda epifanía. La inocencia de Ana había iluminado la oscuridad de su opresor, y el observador, por primera vez en su vida, se sintió incapaz de seguir adelante con su misión. La resolución no se dio con un golpe, sino con un gesto. Ana, con su corazón lleno de valentía, se acercó a la base de la muralla, en el centro de la Plaza de la Conformidad. La gente, que antes marchaba en silencio, se detuvo. Sus miradas, antes vacías, se llenaron de curiosidad, de algo parecido a una esperanza. La niña sacó el trompo de su bolsillo y lo hizo girar. El trompo, con su danza hipnótica, giró y se detuvo, apuntando directamente a una pequeña marca en la muralla. Ana, con un gesto simple, mostró que había una grieta en la verdad, un punto débil en la mentira de la Orden. La semilla de la duda estaba plantada. El trompo era la prueba de que el mundo no era lo que parecía, de que la seguridad era una farsa y que la libertad, la verdadera libertad, estaba al otro lado. Ella no necesitó palabras, solo un gesto que valía más que 1000 palabras. El público, que había sido silenciado, de repente sintió que su voz, por primera vez, estaba siendo escuchada. El observador, que la había seguido de cerca, se detuvo, observándola de lejos, y su rostro, que antes era de piedra, ahora reflejaba una compleja mezcla de emociones, una resignación melancólica y una incipiente esperanza. Su misión había terminado, no por un fracaso, sino por una revelación. El trompo siguió girando, una danza de colores en un mundo gris, y el sonido de su giro era la melodía de una nueva era. La historia no terminó con la muralla derrumbándose, pero la victoria de Ana fue mucho más profunda. La verdad, una vez revelada, no podía ser contenida. El mundo vio su caída. Ahora, ella mostraría su redención. El pasado no puede ser cambiado, pero lo que haces con él, sí. La curiosidad y la esperanza de una niña eran, de hecho, más fuertes que la opresión. La muralla, que antes era un símbolo de seguridad, ahora era un monumento a la mentira. La ciudad de las murallas ya no sería la misma. La gente, inspirada por la valentía de Ana, comenzó a cuestionar todo lo que antes daban por sentado. La historia de Ana era un grito de esperanza, un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la verdad siempre encuentra una forma de salir. La redención de la ciudad había comenzado, no por la fuerza, sino por la simple y poderosa verdad de una niña que se atrevió a creer en la libertad. Sé parte de este viaje. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias que te harán pensar y sentir.